Hello, hello, hello y bienvenidos a Matamos Preguntas. Un invitado o invitada increíble, una pregunta y una conversación llevada hasta el final para responder la pregunta. Sin decir más, aquí tienes tu host, el gringo loco, Robbie J. Fry. Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Y mi invitado, mi gran invitado, porque es un súper ser humano, un gran amigo, es Ricardo Sierra, CEO de Celsia. Y la pregunta que matamos es: ¿cómo identificar y curar una enfermedad cultural en tu empresa? Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. Mira. No entiendo la tecnología al nivel de muchos de mis invitados al podcast, pero lo que sí entiendo a un nivel primordial es el tiempo. Desarrollar software toma mucho tiempo, especialmente desarrollar e integrar APIs. Y la lentitud en una startup es muerte. Afortunadamente, personas cracks en software construyeron Dapta y Dapta puede reducir el tiempo de desarrollo en un 90%. Otra vez, 90% de tus APIs, es decir, APIs en minutos. Con Dapta puedes crear APIs desde tus fuentes de datos, crear integraciones entre APIs de terceros y incluso con Dapta es tan sencillo que cualquier miembro de tu equipo podrá construir APIs en tiempo récord. Básicamente, si tuvieras una lámpara maravillosa y pidieras un deseo para ayudarte con las APIs, el genio diría: guarda tu deseo, ya existe y se llama Dapta. Si no me crees, visita su página haciendo clic en el link de este podcast, daptatech.com, programa una demo y entenderás el valor de verdad de tu tiempo. Dapta. Y con ese dicho, matemos preguntas. Ricardo, bienvenido a Matamos Preguntas. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Qué delicia estar aquí, Robbie. Muchas gracias por la invitación. No, hermano, un placer como siempre. Y de verdad, con su tiempo es demasiado importante. Te agradezco mucho por su tiempo. Hermano, la pregunta que me gustaría matar es: ¿cómo identificar y, muy importante, curar una enfermedad cultural en tu empresa? Por favor, Ricardo. Maravillosa esa pregunta. Mira, nosotros en Celsia, cuando empezamos una transformación hace como unos 7, 8 años, definimos qué queríamos ser. Y uno tiene ese trabajo, tú pues lo conoces muy bien en la teoría de estrategia emergente y la desarrollamos acá en Celsia a profundidad. Pero cuando ya nos sentamos en el día a día a ver cómo desarrollábamos eso, nos dimos cuenta de que había unas series de anclas y de problemas para poder ser nosotros lo que queríamos ser de acuerdo a lo que habíamos definido en la estrategia. Y encontramos, Robbie, unas enfermedades corporativas que no nos dejaban desarrollar. Era la forma de hacer las cosas que teníamos en Celsia no nos iba a permitir ser competitivos ni alcanzar los objetivos. Y así identificamos unas enfermedades corporativas que jocosamente las pusimos como cicloesclerosis, doctoritis, y hay unas muy importantes que son jerarquitis y formatitis que nos entretuvimos mucho sanándolas. Y empezamos a ver que la organización no se movía como a la velocidad que quería. Y empezamos a tratar de entender qué era lo que estaba pasando, porque nosotros decíamos, si tenemos que competir hoy en un mundo de startups, en un mundo de agilismo, ¿qué le está pasando a Celsia que no se mueve? Identificamos lo primero, fueron como unas anclas. Hombre, el time to market de productos de Celsia es 0. Nosotros no estamos sacando nada. Nuestra innovación era prácticamente inexistente, era disfuncional.
porque la teníamos en un silo. Y cuando sacábamos productos o ideas y las íbamos a llevar a las otras áreas, que son las que los desarrollan, las tienen que implementar y llevar al mercado, había un choque de trenes. Entonces, esas anclas, la digitalización era prácticamente inexistente. Y entonces empezamos a subir. Bueno, tenemos esto, que no, eso que nos está pasando, tenemos estos competidores que van a una velocidad distintísima. ¿Por qué nos pasa esto? Y entonces empezamos, claro, es que la jerarquitis que tenemos acá una decisión tiene que pasar por 3 reuniones de comités, tiene que pasar por 4 o 5 niveles organizacionales y la última palabra la tiene pues el presidente de la compañía. Y entonces nos dimos cuenta que eso era una enfermedad. Eso era una ancla completa a que nosotros pudiéramos lograr. Y esa fue la forma, Robbie, para responder tu pregunta, de cómo identificamos que teníamos esas enfermedades. ¿Fue un choque de cultura, de egos, o fue muy sencillo cuando la gente vieron en el espejo que ellos fueron parte del problema? No, no es fácil. Las transformaciones culturales no toman una presentación de PowerPoint y listo, y aquí entonces esto es lo que vamos a hacer y todos en un nirvana salimos felices después de un viaje y decimos, listo, vamos a cambiar. No, nada, es súper complejo. Hay que entrenar, reentrenar. Hay que, como dicen, resistir, persistir e insistir. Entonces, esto nos tomó años y todavía tenemos problemas. O sea, todavía tenemos síntomas de enfermedades que están ahí latentes. Pero tuvimos, como el título de la película, teníamos que ser rápidos y furiosos. Es decir, teníamos que atacar esas enfermedades supremamente rápido. Y fue así que arrancamos. Y encontramos una cosa que nos enseñó a nosotros José Alberto Vélez, el ex CEO de Grupo Argos, que él decía mucho y nos insistía mucho, la forma es tan importante como el fondo. Y empezamos a montar símbolos, a hacer cosas de forma que fueron transformando la enfermedad. Y entonces, mira, te pongo algunos ejemplos rapidito. Eliminamos los cargos. Al eliminar los cargos, tú eliminas una cantidad de temas burocráticos al interior de una organización. Porque un cargo representa típicamente en qué silla te tienes que sentar, en qué tipo de escritorio te tienes que sentar, qué tipo de condiciones tienes que tener en la compañía. Al eliminar todo eso, hasta imprimir tarjetas, eso empieza a crear la posibilidad de aplanar a la organización. Y la gente empezó a trabajar ya por roles y en equipos. Entonces nos permitía mejorar mucho el nivel de comunicación y de movilidad de las personas. En el tema de jerarquía también eliminamos el tema de las oficinas cerradas de la gerencia media. Entonces, al eliminar los cargos ya no teníamos ni gerencia alta ni nada, solamente teníamos unos líderes y unos equipos de trabajo. Un fin de semana llegamos con 20 carpinteros a nuestro centro corporativo en Jumbo y en un fin de semana con 20 carpinteros tomamos todas las puertas de la organización, todas las puertas de esas oficinas. Cuando llegaron el lunes, los gerentes a sus oficinas cerradas, todos preguntan, ¿qué pasó aquí? Por Dios, ¿qué? Le digo, no, de ahora en adelante, aquí no hay puertas cerradas, no hay jerarquías, vamos a trabajar todos en la misma mesa de trabajo. Esos símbolos empiezan a cambiar el esquema y la forma de conversar de los equipos. Entonces fíjate que son cosas de forma, pero que van teniendo mucho fondo. Otra muy relevante, los proyectos. En los proyectos típicamente en las organizaciones montamos unos steering committee, unos comités de dirección. Esos comités de dirección, Robbie, son muy complejos porque tienen un metabolismo horrible. Eso se reúnen cada mes. Y un proyecto está todos los días necesitando una decisión. Todos los días. Entonces nosotros dijimos, ¿sabe qué? Steering committee no hay. El proyecto que está en el día a día, ya metidos construyendo la central, construyendo el proyecto solar, ahí toman la decisión. Si tienen que subir el muro, si tienen que hacer una nueva cosa, si tienen que cambiar el diseño, ellos lo deciden. Y eso, te digo, Robbie, fue una bendición. Porque el empoderamiento, imagínate un superprofesional teniendo que esperar que pase un mes o 2 meses para que un comité se reúna, que le revise las cosas sin contexto, sin nada, y él necesitando hacer el cambiecito allá en un proyecto. Entonces eso nos ha dado mucha velocidad, mucha eficiencia. Imagínate la cantidad de reportes y de tiempo honrado en preparar reuniones para alimentar esa jerarquía. Se habla por ahí en estudios de que un nivel jerárquico vuelve entre un 10 y un 20% más lento a una organización.
Al eliminar todo esto, eso empezó a fluir de otra forma. Entonces, por ejemplo, el time to market de innovación de Celsia cambió sustancialmente porque cada equipo estaba empoderado. Entonces pudimos desarrollar temas solares, temas de movilidad eléctrica, temas de eficiencia energética a una velocidad increíble. Casi que a uno le cuentan lo que están haciendo. Acabamos de lanzar tal cosa. Y eso es maravilloso. Eso es lo que uno necesita. Uno necesita compañías que trabajen en forma muy federada. Pero que trabajen también unidas las diferentes áreas y equipos para poder crear valor. De eso poquitico, esa fue la experiencia nuestra. Pero entonces, ¿de verdad funcionó cuando quitaste estos cargos? ¿No fue mismo problema, pero horizontal? No. Sin duda fue una eliminación completa de eso. También te digo una cosa, hubo un entrenamiento en formas de hacer, cómo hacer reuniones efectivas, cómo manejar el tiempo, temas que ayudan a que todos podamos ser más productivos y más. Se nos atravesó algo, Robin, se nos atravesó la pandemia, se nos atravesó el mundo virtual. Y la verdad, volvimos a caer en reunionitis. Hace poco tuvimos una revisión estratégica de qué otras enfermedades nos están acosando y encontramos que la reunionitis se nos volvió un problema post-pandemia, porque todo el mundo cita por Teams, por Zoom, y eso pues llegan 20 personas y se necesitan 2. Y estamos haciendo un cambio en este momento. Mira, te cuento el cambio que estamos haciendo en este momento. Te hablé del metabolismo para los proyectos. Y nosotros aquí empezamos a montar unas reuniones de seguimiento para diferentes iniciativas, que son también como startups dentro de Celsia, que el negocio de Internet, que el negocio de Energy, del comercializador digital, que son casi que compañías independientes, que están creciendo más muy aceleradamente. Y nos estaba pasando lo mismo. Y tomamos la decisión hace unas horas de eliminar los comités de seguimiento. Y que eso sea como una startup. Todos los días que ellos terminen una cosa por WhatsApp, por el SharePoint de nosotros, se le comunica a todo el mundo qué opiniones hay e inmediatamente se toman las decisiones. Lógicamente haremos unas de seguimiento, pero que no tienen nada que ver con temas del día a día. Vamos a ver cómo no funciona. Yo creo que va a funcionar. Y no nos da miedo ensayar. Entonces, ensayábamos estas cosas. Si no nos funcionaban, las ajustábamos o las eliminábamos. Porque ahorita dijiste, la reunionitis, uno se prepara para reuniones efectivas. Pero ¿cuál es la mejor reunión? La que no se hace. Si la compañía es capaz de fluir sin reuniones, imagínate qué dicha. Entonces, aún yo a veces busco a alguien muy rápido cuando no es necesario. Necesitaba un rechazo para repensar si yo necesito o no. Entonces, a veces yo creo que el rechazo es más importante que decir sí. Así es. Pero eso tiene un problema muy delicado que tú lo tocaste. Y es la angustia de muchos colaboradores de que en esos cambios estructurales, en esos cambios culturales, se vayan a quedar sin nada que hacer. Y nosotros nos pasamos un tiempo para ser conscientes de que ese era un problema verdaderamente grave para poder, por ejemplo, hacer más automatismo, más digitalización, hacer cosas más rápidas. Entonces hicimos una promesa que nos salió muy bonita. Le dijimos a todos los celsianos, por automatización, simplificación o eliminación de procesos, nadie sale de esta compañía. Si a tu puesto, si a tu rol le montamos un bot y ya no tienes nada que hacer en un proceso manual, te vamos a preguntar, ¿a qué te gusta hacer? ¿Qué estudiaste? ¿A qué estás preparado? Y vamos a buscar una función, un rol, un trabajo en alguno de los equipos en donde tú puedas aportar. Y eso nos ha funcionado increíble para poder tomar muchas de estas decisiones. Una promesa de creer en la gente completamente matriculado en un puesto o en una función específica, sino que puede hacer muchas otras cosas. Tú quitas esas paredes, pero la gente sigue viendo paredes. ¿Cómo fue el proceso de transición sin paredes literales y mentales? Lo planteaste de una forma maravillosa. En el día a día esa cosa, esos límites de, digamos, paredes de cristal que están ahí, yo siento que eso es un trabajo de permanente, de mucha comunicación y de que todos los equipos vean un convencimiento absoluto de todos los líderes. Y aquí hay un grupo de líderes muy grande, no es solamente como esa junta directiva o ese comité directivo, sino que hay un grupo de líderes muy ampliado. Y en esto yo creo que es un trabajo de permanente comunicación y de muchísimo ejemplo para
que la gente vea que nosotros valoramos eso y que el mercado, los clientes también lo valoran. Liderar con el ejemplo, mucho liderar con el ejemplo. Y te cuento otra cosa, de cómo reaccionamos ante los problemas, porque una es lo que dice en PowerPoint y otro es muy difícil tener el Power Plant. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a atrevernos a ser diferentes y nos vamos a poder equivocar, uno no puede matar al mensajero. Y es que si hay un proyecto que salió de esos que de innovación, dijimos en el Excel que nos íbamos a gastar tanta plata y que íbamos a obtener estos resultados, y en esos primeros de cambio, cuando uno está experimentando, eso típicamente hay un margen de error muy grande. Y si uno mata al mensajero, mata la capacidad de aprendizaje de la compañía y no da ese ejemplo de que la cultura cambió para bien, ahí ya sí uno está muerto. ¿Tú puedes darme tu historia favorita de todo? Sí, hay una muy bonita que fue, yo muy recién llegado, había una reunión pues muy numerosa, hablando de reunionitis, y me pasaron una hojita de esas bonitas de asistencia. Y entonces, en donde uno llena pues su nombre, su cédula, no sé qué, cargo y tal, y pascual. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Era una reunión interna de Celsia y uno llenando formato de asistencia. Yo me la guardé en el bolsillo y me fui para donde el equipo de talento humano, que han sido un equipazo para hacer esta transformación. Y les dije, mira lo que me pasó. ¿Y esto para qué es? Y entonces me dijo, no, eso es para el certificado de calidad del ICONTEC. Y yo, ¿pero cómo así que el ICONTEC nos pide esto? Sí, claro que nos lo pide. ¿Y por qué lo pide el ICONTEC? Y empezamos a jalar la pita y resulta que el ICONTEC nos daba también libertad para no hacer. Entonces eran cosas que nos estábamos poniendo al revés. Y entonces, ¿qué le pasaba a un formato de esos? Ese formato había que digitalizarlo. Había que guardarlo 5 años. Había que mandarle un archivo muerto que pagábamos un platal en una compañía por fuera. Y había una burocracia, una jerarquía pegada a manejar formatos en esta organización. Y entonces dijimos, ¿cuántos formatos tenemos en Celsia? Hagamos un inventario. Hicimos un inventario, Robbie, y encontramos 1.800 formatos y éramos 1.200 celsianos. Entonces imagínate, parecíamos el Seguro Social de hace 30 años, llenos de papelitos. Y entonces, cuando nos dimos cuenta de esto y empezamos a gozar, porque en todas las áreas empezamos a ver, mostrando ese formato. Entonces, este es el formatico de no sé qué. Y entonces digo, ¿y esto para qué te sirve? No, para eso. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo digitalizo? No. Rompámoslo. Eliminémoslo. No lo hagamos más. No hay nada más bonito que eliminar o tirar procesos por la ventana. Entonces, esa historia de esa bobadita de ese formato la hemos usado mucho en Celsia para educar a todos los que llegan, a todos los celsianos, para convencernos de que tenemos que tener esa eliminación de formatos y ser obsesivos con una organización sin fricción. 1.799 formatos. Hoy tenemos casi 300 formatos, excepto 2 de la superintendencia, todos digitalizados. Y somos 2.400. Imagínate la velocidad de esta organización hoy. Y entonces mi invitación a esas personas, a esos líderes, a esas personas que están escuchando el podcast y que se preguntan qué sufren estas enfermedades, es háganlas visibles. Y hay muchas formas de trabajar sobre ellas. Hay que hacerlas visibles. Y hay muchas fórmulas muy bacanas para hacerlo. Ricardo, qué placer. Como siempre, mil gracias por su tiempo. Qué dicha, Robbie. Muchas gracias a ti. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí, por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando @RobbieJFry. Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en quinto.ai, KINNTO.ai. Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, chau, chau.